Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy lamentablemente me intenté conectar, pero no sé, algo pasó con mi internet y no hubo conexión. Como quedé en compromiso, mi responsabilidad, les voy a grabar la clase. Este, la idea es iniciarla hoy, continuarla el miércoles, para conversarla, ¿no? Como hemos venido hablando desde el principio de la clase, y hemos estado hablando sobre el problema del conocimiento, y hemos hablado acerca de que este problema, este conflicto entre la relación sujeto-objeto, pues ha generado a lo largo de la historia varios interrogantes. Entre esas interrogantes, tal como lo muestra Hessen, está la primera que la vimos en esta semana que pasó, que es si es posible conocimiento verdadero. Ya ustedes vieron que bajo las tres teorías que se decidió trabajar, que cada teoría aborda una propuesta teórica bajo la visión de autores que bueno, precisan desde sus conceptos y desde su trabajo intelectual cómo se puede dar esa relación. Y en los cuadros que ustedes realizaron pudieron ver cómo los tipos de conocimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia, empezando por el mítico, el mitológico, que tiene que ver con el mito, pasando por la razón, que tiene que ver con la filosofía, con la razón, con el criterio de razón, y que va a llevar a la ciencia, al método. Entonces cada uno de ellos han servido como puente, como formas de relaciones entre esto que estamos conversando, y que nos va a ayudar un poco a ver los diferentes paradigmas que se han dado a lo largo de la historia. ¿Ok? Vamos a ver si este miércoles, dependiendo de las circunstancias, podemos este, trabajar online presencial, o si seguimos con la discusión por el WhatsApp. ¿Ok? Bien, voy a compartir pantalla este, para poder comenzar a conversar sobre el tema. Voy a buscar aquí clases de hoy. Aquí está. Bien, aquí lo tengo. Perfecto. Está abriendo. Ya encontré una manera en el Zoom, en una parte que es avanzado, se los recomiendo. Entran a compartir pantalla, no, se van avanzado y les permite hacer esto que estoy haciendo yo, y vamos a ver las imágenes poco a poco. Bien, entonces hoy nos toca hablar del origen del conocimiento. Entonces, el problema que vamos a abordar hoy, ¿no? Ya se los voy a leer tal cual. Vamos a tropezar con otro problema que tiene que ver con la estructura, ¿verdad? De dualista que está presente en el hombre, ¿no? Si el hombre es un ser espiritual y sensible, o si realmente nos distinguimos de ese conocimiento espiritual a un conocimiento sensible. Cuando nosotros hablamos de conocimiento espiritual en la filosofía, hablamos de un conocimiento intelectivo. Yo les decía a ustedes que el espíritu, ¿se acuerdan con Platón? El espíritu, nosotros tenemos esa posibilidad de que, no, que ese espíritu llegue a este cuerpo al que pertenecemos físico, pero ese espíritu para la visión griega es intelectual, que tiene que ver con nuestras ideas, con nuestro pensamiento, se desarrolla en nuestro pensamiento. Y bueno, y hay otro conocimiento que lo vieron un poco en el escepticismo, que tiene que ver con lo sensible, con los sentidos, con la experiencia, con lo que yo vivo. Entonces, la discusión de hoy, la conversación de hoy, tiene que ver con cuál es la fuente primera. Si es la razón, ¿ok? La razón, o sea, nacemos nosotros con unas características, con algo que está presente en ese espíritu que hablamos, o es la experiencia, en fin último, ¿no? El que da origen a todo, ¿ok? Esa pregunta nos da muchas aristas para conversar aquí. Y empezaría la pregunta: ¿es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano? ¿Cuál sería esa respuesta? Bueno, no estamos buscando respuestas específicas, simplemente estamos viendo cómo cada una de las teorías ha dado sus aportes. Y cada una de las teorías tiene sus teóricos, que vamos a estar conversando el miércoles, que son los que me interesa que ustedes vean cómo cada teórico dio sus aportes desde el conocimiento. ¿Okay? Bien.
Continuamos. Entonces aquí vamos a tratar de considerar todos aquellos elementos que nos permiten adquirir los conocimientos verdaderos. ¿A través de qué? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuáles herramientas utilizamos? Y sobre todo saber las diferencias de cada una de las teorías en relación al origen, ¿no? Empezamos con el racionalismo. Para contextualizar, salimos de la parte dogmática, escéptica y pragmática, muy origen a la parte griega, dentro de lo dogmático. Entonces también vimos a los cristianos, con San Agustín y Santo Tomás. Tenemos un periodo histórico en el que sabemos que los cambios de paradigma fueron importantes, porque con la llegada al cristianismo entonces se generó la fe como un criterio, que lo vieron ustedes en el tipo de conocimiento, pero ahora pasamos un periodo enorme de tiempo, varios siglos, y el hombre, bueno, con todas las situaciones que vivió, entre esos está la peste que llegó a Europa, bueno, por la cantidad de guerras que se dieron, y mucha contaminación. Está también la salida de Europa al conquistar, porque estaban viviendo una crisis económica enorme, que los llevó a perder casi el 80% de su población. Entonces, bueno, también el hombre había perdido mucha fe en sí mismo, y apareció la ciencia como la que resucitó toda esa voluntad y esa fortaleza que el hombre necesitaba en su momento. El ser humano necesitaba volver a sí mismo. Entonces ahí es donde viene a llegar Galileo con toda su parte científica, llega René Descartes con la presentación del discurso del método, y va a haber entonces allí una contraparte de hablarle al ser humano que hay que dudar, porque lo único que no podemos dar es la razón, pero de todo lo demás hay que dudar. Entonces aparece el método, aparece el criterio de la comprobación, y a partir de ahí aparece un discurso científico en el que, aunque permanece la fe, porque no nos desligamos de eso, la ciencia se convierte en un Dios para el hombre, para el ser humano. Es una visión antropocéntrica guiada al ser humano. El hombre es el ser humano, es el centro de todas las cosas, y bueno, aquí aparece todo esto que vamos a empezar a conversar. El racionalismo entonces es una teoría que no nace con Descartes ni esto. Él es uno de los padres del racionalismo, pero Descartes viene de padres anteriores, ya los leímos a Aristóteles, por ejemplo, y a Platón, que hablan, de alguna manera, dan las bases de un ser humano que razona, de que el animal racional es el hombre. Entonces se establecen los primeros parámetros del racionalismo, ¿ok? Entonces el racionalismo proviene de razón, ahí la ven, de ratio, razón. Y para el racionalismo, la fuente principal de conocimiento es la razón. Ya sabemos por allí que esa es la respuesta que da el racionalismo. ¿Cuáles son los principios fundamentales del racionalismo? La primera, importantísimo, que todos los conocimientos que se dan son conocimientos universales. No podemos elaborar conocimientos particulares, porque el racionalismo elabora conceptos. Por eso es que cuando hablábamos en los griegos, hablábamos de conceptos, hablábamos de ideas, cosas que tienen que ver con el todo. Cuando abordamos una idea, abordamos la idea del todo, no una cosa particular que yo la voy a hablar en opinión, sino el todo. Entonces, la experiencia solamente nos puede dar conocimientos que son particulares, individuales, y como lo sabemos, eso no le interesa a la ciencia, porque la ciencia se va a ir por el conocimiento que tiene que ver con lo universal. ¿Okay? Entonces, los racionalistas admiten que el poder del conocimiento que posee a través de la experiencia tiene que ver con lo vulgar. Por eso mucho tiempo la ciencia dejó a un lado todo el conocimiento de pueblo, todo el conocimiento que tenía que ver con las opiniones, porque bueno, eso, lo útil para existir, ese conocimiento cotidiano, se reduce a pura apariencia. Lo vimos en los escépticos. Entonces, como tiene que ver con apariencia, como ilusión sensible, como tiene que ver con la animalidad del ser humano, como no está presente la razón, entonces no es válido. Ese conocimiento particular para el racionalista no es válido. Es otro conocimiento que, 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 que no es verificable. Entonces es importante tenerlo claro. Aquí. Okay. ¿Cuál es el argumento más fuerte que tiene el racionalismo en contra del conocimiento sensible? Bueno, primero que la experiencia nos da un conocimiento particular, ya lo tienen claro,
no se puede generalizar, claro, si hay valor científico no se puede comprobar, y el conocimiento verdadero, que es el que venimos hablando desde la primera clase, es universalmente válido, tiene que ser válido, validado por conceptos, validado, como le decía, por un lenguaje lógico, tiene que tener comprobación. Y eso, para el racionalismo, no se encuentra en la experiencia sensible. O sea, es imposible a través de la experiencia sensible para ellos poder encontrar esas cualidades, esas características propias de la razón humana, que es la verdadera fuente de la elaboración de conceptos y de todo lo que hemos abordado hasta ahora, que lo habló Platón, que es el mundo de las ideas y todo ese bandaje enorme que tiene que ver con lo conceptual. ¿Cómo es posible que la razón pueda elaborar conceptos universales? Bueno, esto es un poquito más complejo. Yo les voy a explicar algo que parte de Platón. El término innatismo absoluto. ¿Se acuerdan que yo les dije con Platón que el hombre al nacer, que era circular, que el hombre al nacer pues tenía en su mente todos los conceptos? Entonces creen una especie de reencarnación. ¿Se acuerdan que lo habló un poco Kevin, lo conversé con Kevin, que era la reminiscencia, es una especie de reencarnación? O sea, como hay un mundo de ideas, el hombre cuando nace trae consigo ese espíritu racional en el que está en esa mente todos los conceptos y todas las ideas. ¿Okay? Entonces es un mundo objetivo, esa realidad solamente se ve la ocasión, la oportunidad en que el hombre tiene para recordar este mundo en el que está. Entonces, en esta realidad en que se nace, en la medida que el hombre conoce y se acerca a la sabiduría, en esa medida va a recordar todo eso que está dentro de sí. ¿Okay? Entonces, todo, por ejemplo, ahí está un ejemplo, todo hombre nace con la idea de un concepto de perro, ¿no? Nacemos con eso, lo conocemos. Y Canelo, por ejemplo, cualquier nombre que se les ocurra en este momento, solamente la ocasión de vivir una experiencia particular de ese concepto que ya está predeterminado. Y nacemos con eso. Entonces, hay una universalidad que tiene que ver con los conceptos y que tiene que ver con eso que les digo, de la Universidad de Racionalismo, y que lo particular se vive en ocasiones y tiene que ver con nuestra experiencia diaria, ¿no? ¿Cómo llegan esas ideas a nuestra razón? Bueno, ya lo sabemos, alguien las colocó allí. Para San Agustín y Santo Tomás puede ser Dios, porque el bien, las ideas están en Dios. Para esa visión, en la época cristiana se decía eso, o las adquirimos antes, como lo decía hace rato, están presentes en un mundo de las ideas, están presentes hay conceptos universales que están presentes o han sido heredados, como por ejemplo el color de la piel. Bajo el innatismo formal, que es otra visión, que se la vamos a ver con Kant, cuando lean a Kant, cuando la compañera que le voy a colocar acá, habla de que hay conocimientos, ideas y conceptos que se dan en la razón y se aprenden en la vida, pero nacemos con capacidades formales, es decir, que nosotros nacemos con una estructura formal dentro de nuestra razón. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de ver el tiempo, o de ver la cualidad, o de ver la cantidad, todas esas características que son propias de la razón, nacemos con ellas. Y bueno, nos permiten captar todos esos conceptos universales que están presentes en la experiencia sensible. Entonces, sin esas características que son propias de la razón, no podríamos captar esa experiencia sensible. Bien, el hombre nace con unas capacidades, tal como se les estoy diciendo, hay una esencia intelectual, y ahí están los ejemplos, la forma, el tamaño, lo que ordenamos, lo espacial, lo temporal, todo eso nos permite poder tomar, como les dije en la primera clase, ¿se acuerdan cuando el sujeto ve al objeto que toma? Toma las características, lo que posee el objeto, lo atraemos a nosotros. Entonces, en la medida que yo tengo más fortalecidas esas capacidades mentales, porque yo fortalezco mi mente, estoy constantemente llenándola de información valiosa que tiene que ver con el conocimiento, en esa medida yo puedo tomar todo eso que está presente en la experiencia sensible. No puedo llegar a un conocimiento verdadero si yo no desarrollo esas capacidades, no puedo obtener lo que realmente vale de esa experiencia sensible. ¿Okay? Entonces, eso nace con la razón humana. En el caso del empirismo, que es la otra teoría, los empiristas son contrarios a los racionalistas. Entonces ahí van a ver, ellos van a decir que
están completamente convencidos que el origen del conocimiento se encuentra en la experiencia sensible. Esa experiencia, la que tocamos, la que estamos constantemente viendo, observando, tiene que ver con nuestro sentido. Ellos dicen que el hombre al nacer es una tábula rusa, no tenemos nada cuando nacemos. Todos esos conocimientos son fruto de la experiencia. Ahí ven en la imagen cómo dentro del proceso de conocimiento participa la imaginación, participa la memoria, participan las percepciones. Entonces, todas esas características nos van a dar unas impresiones de la realidad que luego se van a convertir en ideas y en conocimiento. ¿Okay? El empirismo afirma que el origen de nuestros conocimientos no está en la razón, sino en la experiencia. Es lo que quiero que les quede más claro de todo esto. Todo contenido del pensamiento necesariamente ha tenido que pasar por los sentidos. Todo lo que nosotros observamos, todo lo que tomamos la realidad pasa por nuestra mente. Entonces ellos parten de la idea de que nuestra mente es un papel en blanco y solo al contacto de los sentidos con las cosas se empieza a grabar la impresión. Entonces es muy importante esa experiencia sensible, ese momento de observar el objeto desde mi experiencia para poder yo tomar todo ese conocimiento que está presente en la realidad. Nuestra mente nace sin ningún contenido, está totalmente en cero. Todo lo que sabe el hombre le viene de la experiencia, ya se lo comenté ahorita. Entonces, sin esa experiencia no puede existir el saber, no puede conocer. Todos esos conocimientos tienen que ir, pueden ser de cualquier tipo y siempre van a estar relacionados al origen de esa experiencia. Los empiristas, ellos enseñaban que uno podía conocer solo aquello que era discernible a nuestros sentidos, ¿no? De alguna manera ellos creían que si hay un concepto cualquiera no era accesible a los sentidos, si no existía, entonces nosotros tenemos que conocer también eso, ¿no? Hay un conocimiento que está presente en nosotros. Esta teoría no era una negación de la existencia de la realidad no física y se empezó a redefinir la realidad solo mediante lo que podía medirse. Entonces, en la medida que yo tengo una instrumentación, por eso es que es tan importante el conocimiento científico aquí, en la medida que yo está presente una instrumentación, que está presente una comprobación, porque no es que el conocimiento viene de la nada y es aceptado, tiene que haber una comprobación, tiene que haber una validación del conocimiento en esa medida, pues ese conocimiento se convierte en verdadero. No hay nada en la mente que antes no haya pasado por las manos. Por ejemplo, en el campo educativo, el aprendizaje se comprende como el arte de proporcionar al alumno un conjunto de experiencias. Muchas de la educación actual parte del empirismo. Muchas de las nuevas, como la Montessori, entre otras formas de enseñanza, que también se mezclan con lo pragmático, con lo útil, se elaboran desde allí. O sea, una inteligencia que tiene que ver con la capacidad de solucionar problemas, de conectarse con esa realidad, de una realidad más experiencial. Entonces, bueno, esa visión educativa parte de esta propuesta empírica. La otra teoría que vamos a ver es como una teoría mediadora. Esta teoría, su mayor exponente es Kant, lo vamos a ver el miércoles. Intenta encontrar un punto de equilibrio entre el racionalismo y el empirismo, rechaza el aspecto radical de ambas posturas, no las descarta entre sí, sino valora cada una y se sostiene de las dos. ¿Okay? El criticismo sostiene que la razón es fuente de conocimiento, ciertamente, pero que la experiencia también es fuente de conocimiento. Por lo tanto, la verdad se encuentra en la combinación de ambas. Esa es la visión del criticismo, ¿no? Entonces, es imposible que el conocimiento pueda darse solamente gracias a la razón. O sea, que no viene nada más de ahí, sino que la experiencia también influye. Y no se puede dar el conocimiento al revés, solamente con la experiencia sin la razón. Entonces, la combinación de ambos constituye la verdadera naturaleza del conocimiento humano. Lo conocido es el resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto conocido. Volvemos otra vez a lo que les decía el racionalismo. Hay unas facultades presentes en el intelecto que nos permiten tener ese encuentro con el objeto conocimiento.
Para el criticismo, la razón es fuente del conocimiento y, como les dije, también la experiencia. Hay una validez universal, o sea, hay conceptos universales que están presentes en la razón. O sea, hay unas formas que están presentes en la razón, lo que quiere decir que tenemos formas innatas, como les dije al principio, que permiten descubrir, nos dan herramientas para descubrir lo que posee ese objeto. Podemos conocer el objeto a través de eso. Nada hay en la razón que antes no haya pasado por las manos. Una frase del criticismo. Entonces el conocimiento tiene que ser válido para los demás y esto se logra primeramente a través de esas formas, que son formas innatas, que nos permiten a nosotros descubrir. Se los hablaba anteriormente, y ver, por ejemplo, lo que está presente, por lo menos en un tamaño, en una cantidad, en una cualidad, y a través de esa forma nosotros le damos forma, moldeamos el objeto recibido, porque eso nos lo da la razón humana. Tenemos unos atributos que son propios de nosotros, que nos permiten, son naturales a nosotros, que nos permiten poder alcanzar ese conocimiento humano, ¿no? Pero además, además de las formas innatas, también hay unas formas posteriores, que después que nosotros captamos esa forma, esa figura, ese objeto, las formas posteriores son las que nos van desarrollando otra manera de ver ese objeto y las que vamos aplicando, ¿no? Aquí, la mente no solo descubre la esencia del objeto, sino que también le va dando otras características, tamaño, cantidad, tiempo, entre otras cosas. Es decir, todo cuanto conocemos, le tenemos que dar, lo tenemos que cuantificar, le tenemos que dar características. Además, le tenemos que dar posición, tiempo, entre otras cosas. Además, el autor que les hablaba, Kant, afirma que dentro de esas herramientas conceptuales que tenemos, el tiempo, tanto el tiempo como el espacio, son condiciones formales del conocimiento, que no existen en la realidad sino en la mente. Entonces, hay ciertas características que son propias de la mente, que solamente las tiene el ser humano y que las puede desarrollar. Entonces, solamente podemos conocer un objeto si lo colocamos en un espacio determinado, temporalizado, y todo eso se da dentro de la mente. Fíjense lo complejo que es entonces la razón para Kant, y que es en la razón en donde podemos desarrollar esto. A tal punto que podemos definir claramente lo que se entiende por espacio y por el tiempo, prueba de la no existencia de un mundo exterior. Son condiciones que nuestra mente utiliza para conocer el mundo externo. Entonces, fíjense lo que hablábamos al principio, en las primeras clases, que era el hecho de que siempre miramos hacia adentro. O sea, es adentro donde se genera el conocimiento racional, el conocimiento humano. ¿Ok? Entonces, bueno, esta primera parte, el miércoles yo voy a continuar un poco hablando de esto. Me interesa entonces de esta primera parte, voy a repasar un poquito, saber entonces que el racionalismo nos habla entonces de que el conocimiento es fuente principal de conocimiento humano, y que bueno, que hay conocimientos universales, que nos valida por acá la experiencia y que es en la razón bajo cualidades y formas que nosotros podemos obtener ese conocimiento. Desde el empirismo vemos que es lo contrario. El argumento es que es la experiencia sensible la que nos da ese conocimiento, y que nosotros no nacemos con el conocimiento, y que a medida que nosotros vamos teniendo esa comprobación, ese encuentro con esa imaginación, con esa memoria, con la percepción constante de la realidad, en la medida que nosotros comprobamos todo eso, podemos obtener el conocimiento verdadero. Y el cierre, que es el criticismo, un cierre que da Kant, en el que nos plantea dos formas de conocimiento. Una forma a priori, que son formas intelectuales que nacemos con ellas, que están presentes en nosotros, como es el caso del tiempo y del espacio, u otras herramientas con las que nacemos, que son facultades intelectivas, y una forma posterior que está presente en conocimiento sensible, que nos permite, a medida que nosotros vamos conociendo, nos permite conocer, nos permite tomar más características de ese objeto conocimiento que estamos abordando. ¿Ok? Bueno, esto sería como voy a dejar de compartir pantalla un momento.
A ver si yo puedo compartir aquí lo que les quería mostrar para cerrar la clase, de lo que les voy a pasar ahorita. Ahorita les voy a pasar una lista de autores, ¿no? Y así para que ustedes la puedan ver. Los autores, no está aquí. A ver, aquí se puede pasar la, me cerrar aquí esto. Dejar de compartir. Sí, aquí está, perfecto. Vean aquí lo que quiero mostrarles. Espero que se vea al final. Vamos al miércoles a trabajar de la página 58 a la 70, que es el origen del conocimiento, ¿ok? Y estos son los autores que vamos a trabajar. El racionalismo, vamos a trabajar a Descartes, a Kant, a Spinoza y a Leibniz. Aquí ya tengo a ustedes organizaditos. Y el empirismo, vamos a trabajar a Bacon, a Locke y a Hume. Entonces, ¿cuál es la manera de trabajo? Igualito. Yo les voy a pasar los videos ahorita, tal como están organizados, y entonces ustedes organizan, se acuerdan, los aportes teóricos, y luego lo compartimos el miércoles. Entonces eso sería como el trabajo para el miércoles. Bien, voy a dejar de grabar, espero que se haya grabado bien en esta forma que aprendí, y bueno, estamos conversando por el chat. Saludos.